Profe, yo vi su discurso, el de 1998. Me pareció súper interesante. Pues si quiere, le hablo pues como lo que me gustó de él. Eso es lo que queremos. ¿Sabe? Les doy como esta pauta. La idea es que nosotros vemos una teoría y hay unas clases, cómo se hace un discurso, ¿cierto? Pero otra cosa es que nosotros tengamos oído para escuchar un discurso y criterio para hacer una lectura de esos discursos, es decir, para analizarlos. ¿Qué podemos decir de ese discurso después de que hemos leído todas estas cosas sobre el arte de la oratoria? Entonces, de eso se trata el ejercicio. Adelante, Natalia Agudelo. Bueno, viendo el discurso es ordenado, pues primero que todo es ordenado porque comienza con una introducción, usted introduce haciendo alusión a un texto de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, y luego empieza pues como a contar su reflexión propia acerca de todo lo que es el desplazamiento forzoso en Urabá y me parece pues que maneja un léxico muy amplio, la argumentación es muy bien hecha, el volumen de la voz, o sea, está compuesto por muchas cosas que hacen que la persona que lo está escuchando se esté o sea, esté atenta a lo que usted está diciendo y saque conclusiones de lo que está diciendo. Me pareció muy interesante cómo al final termina o sea, de una manera fuerte, de una manera que lo hace a uno pues como llamar la atención, poner la atención en lo que está diciendo. Eso es como lo que saqué de ese discurso. Me pareció muy reflexiva la parte donde dice acerca de la necesidad, o sea, la palabra, por ejemplo, cuando usted dice la palabra paz, que son 3 letras, y todo lo que esa palabra encierra, me pareció muy interesante. Miren ustedes cómo vamos mejorando y cómo ya todos los días vamos teniendo más criterios para analizar un discurso. De eso se trata. Adelante, Lady. Hola, profe. Bueno, yo también escuchaba los discursos, uno normalmente cuando habla tiene un ritmo muy plano, pero en esos discursos veíamos que la rítmica de la voz era como diferente, como que si uno escucha hablar a esa persona normal, tiene un ritmo de voz diferente a cuando está haciendo el discurso. Entonces, cuando hablaba y decía, Jorge Eliezer Gaitán, o sea, como que ese ritmo que tiene la voz le da a uno como que ve, que agradable escucharlo. Lo otro es los tonos de voz, que habían partes en las que eran más efusivas que otros. Eran unas partes más planas y cuando menos pensaba en las partes más emocionantes, se emocionaba también el orador. Lo otro era que yo entendía que cuando ellos utilizaban esas palabras extrañas o nuevas para mí, me generaba más curiosidad escuchar. Entonces, como que, ay, ve, ¿qué palabra será esta? ¿Qué palabra será? Cuando hablaban bueno, hablaban de palabras raras y yo era como que, ¿qué será? Entonces yo era anotando las palabras y tratando de entender el discurso. Y lo otro era lo que decía también Natalie, que eran los argumentos, eran muy organizados. O sea, todo lo que él decía tenía sentido y lo llevaba al final a una conclusión. Pero fue muy bonito escucharlo. Yo creo que eso ya casi no se ve. La verdad, para mí era la primera vez que lo escuchaba. Muy bien, muy bien. Bueno, Profe, adelante, Lady Joana Obregón. profe, yo lo traigo a la realidad que, por ejemplo, con los liberales, los godos, ¿cierto? En este país, por ejemplo, los de Centro Democrático hablan como Uribe, tienen el tono de voz casi todos como Álvaro Uribe Vélez. Es posible, compatriotas, que todos podamos ir a la
a la justicia y responder, ¿cierto? Como ese tono así, lo mismo por ejemplo, los que son de Santos, por ejemplo, todos tienen como esa misma línea de voz. Entonces uno también ve mucho a los abogados cuando le hablan a uno, por ejemplo, mi querida Lady Joana, qué felicidad verte, compañera, aquí parada hoy, por acá por la Alpujarra, qué gusto saludarte, mi niña hermosa. Entonces, todos cogen como una línea, como un golpe, como no sé, que lo hace también ver como importantes, como ilustrados. No sé, eso a mí me genera curiosidad, me genera, no sé, como cierta situación a nivel de lenguaje y de como de discurso. Y también uno también se va a preguntarle a las abuelas, como por ejemplo en esas radionovelas también, que ellas decían que eran como impactantes, que ellas se quedaban ratos y tiempos ahí en el proceso de la escucha. Entonces, lo que ellas refieren o dicen es que les generaba como cada vez un capítulo de esa novela les generaba como una curiosidad y de escuchar más y escuchar más. Lo mismo para estos discursos políticos, de narrativos, no sé, tienen mucha cosa ahí metida a nivel de lenguaje que lo enriquece a uno, profe. Profe, qué pena me le meto con lo que dijo Lady, pues que me llevó a mi infancia. Yo crecí con mi abuela colocaba una radionovela que a mí nunca se me va a olvidar y me marcó mucho por la misma oratoria que manejaba, que era la ley de Lampa. Me parecía, o sea, manejaban, yo todavía me acuerdo, el simple hecho de uno escuchar viajaba a la historia, no necesitaba verla. Con solamente escucharla, ya describían también cada suceso, cada cosa que uno no necesitaba ver la imagen para viajar a ese momento, a eso que estaba pasando. Y el último, pues qué pena, le puedo decir el otro discurso que me llamó mucho la atención fue el de la hija de Gaitán. Ese discurso o sea, ese discurso mueve las fibras porque uno se imagina esa plaza llena de banderas negras y silencio y todo lo que ella estaba diciendo en ese discurso o sea, lo lleva a uno a ese momento y uno se imagina esa plaza cómo se encontraba y por qué estaba pasando eso. Y todos esos discursos que colocó usted al principio muestran cómo en nuestro país la búsqueda de la paz es continua. O sea, es una búsqueda todo el tiempo de la necesidad de paz en las personas. Que también, gracias. Laura está de acuerdo totalmente contigo. Muy bien, porque mira, la verdad es que las juventudes de hoy en día no han tenido mucha oportunidad de acercarse a esa oralidad, a esa oratoria. Y les compartí varias oratorias. Una oratoria, por ejemplo, pedagógica. Otra oratoria religiosa u homilética, la homilética. Una oratoria política y les compartí una oratoria artística o lo que se llama la declamación poética. Si alguien más quiere compartirnos la experiencia que vivió cuando escuchó algo de eso. Profe, yo quisiera compartir como una comparación entre dos de las que acabo de decir, que una era pues la de la política, la de Guillermo Valencia, y la poética de Pablo Neruda, ¿cierto? Mientras que la de Guillermo Valencia, uno como que al escucharla uno podía ver o podía imaginarse los fuertes movimientos, pues, por ejemplo, que podría hacer en los momentos que él
levantaba o hacía más fuerte el tono de la voz, se podría imaginar que también lo hacía como, lo expresaba no solo con la voz, sino también con su cuerpo. Entonces podría hacer movimientos con las manos, hacer énfasis así como en las palabras. Entonces era un discurso pues muy fuerte. Y en contraposición con el de Pablo Neruda, que digamos era más sutil, una voz más calmada, más suave, y los énfasis los hacía más, en vez de levantar la voz, los bajaba. Donde quería hacer énfasis, hacía la voz más sutil, casi como un susurro, en lo que quería pues como resaltar. Y las expresiones en este tipo de discurso no eran más pues como con las manos o así, sino que podría ser más como con las facciones de la cara. Entonces de pronto podría ser como una mirada más triste o más perdida, más pensativa. Entonces es como la contraposición de estos discursos, que mientras unos trabajan ciertas partes del cuerpo, unos como el político, que es más expresado con las manos, y el poético, que puede ser más expresado como con las facciones de la cara y con el tono de la voz, pues que uno es muy fuerte y el otro donde quiere hacer énfasis, la voz era más sutil. Me encanta, William Andrés, esa apreciación. Y no solo es una apreciación, que es un trabajo de comparar esos dos estilos y esas dos formas y esos dos contenidos de la oratoria. Uno poético y otro político. Muchas gracias, William. ¿Quién más? Despeguen esa lengua. ¿Qué pues? Bueno, yo quiero preguntar a alguien que me responda en este sentido. El lenguaje ha variado. Y pues no sé, me asalta la pregunta de que algunos discursos son de difícil comprensión o que uno los puede degustar, pero hay que paladearlos más, hay que masticarlos más. En el sentido de que son discursos pues antiguos. Adelante, ¿quién quiere? Profe, por ejemplo, los discursos, o sea, no es lo mismo escuchar un discurso que está haciendo un político en una campaña que es más del vocabulario cercano al pueblo, que por ejemplo yo en mi área de la salud escuchar un discurso de un especialista en medicina, porque para poder yo entenderlo tengo que conocer el léxico que manejo en el área. O sea, una persona común no va a entender un discurso de un médico patólogo, por ejemplo, o una intensivista. Para yo poder conocerlo y entenderlo, tengo que saber del área. En cambio, un discurso común en el que el político, por ejemplo, tiene que ganarse los votos, tiene que tener un léxico que esté cercano a las personas para que lo puedan entender. Pues yo creo que es eso. Entonces hay discursos que dependiendo de las palabras y el léxico que manejan son más difíciles de entender que otros. Profe, es que eso va para dos públicos completamente diferentes. Correcto, sí. El discurso depende del auditorio, dice María Nancy. Excelente. Además, como tú estás en ese ambiente, te vas a emocionar con toda seguridad cuando el médico patólogo nombre una enfermedad bien rara y una expresión o un descubrimiento y lo haga en expresiones técnicas, ¿cierto? Que a otro no le va a pasar, no le va a causar ninguna emoción. Muy buena observación, muy buena, excelente. Profe, ¿cuántas veces los... Hola, profe. Pon tu cámara para verte. Adelante. Hola, profe. Sí, ahí te escuchamos. Pero bueno, queríamos verte también en la cámara. Eso, ahí ya. Bueno, que cuántas veces los usuarios pues de los abogados, los clientes, se quedan que porque el abogado les habló en una lenguaje técnico, ¿cierto? Y que no entendieron nada del caso. Entonces se van para donde uno
así sea más malito que les habla como largor popular, profe, literal. Sí, tienes absolutamente razón. En ética trabajamos ese tema porque el papel de la comunicación es entendernos. Y hay profesionales, no solo el abogado, sino un ingeniero de sistemas viene, me revisa el computador y me dice, me habla de un poco de términos técnicos y me enreda y yo, o usted va donde el mecánico y le coge a eso, le toma su carro, le dice que el churumbel de la no sé qué, la concargalla de la Cinderela, y usted, ¿qué? No, pues que vea que es que se le dañó el churumbel de la concargalla de la Cinderela y usted no sabe qué es eso, ni sabe qué es el cigüeñal, y usted cigüeñal, cigüeña, usted no sabe nada. Bueno, sí, eso es un asunto muy complicado que nosotros atendemos aquí cuando hablamos de la ética en la comunicación. Nos comunicamos para que el otro entienda. Ahora, cuando en una conferencia de pronto alguien utiliza palabras bonitas o rimbombantes o para hermosear también su expresión, tampoco se le puede quitar ese derecho porque es hacerle, engalanar la palabra y no hacerle concesiones a lo mediocre, porque algunos creen siempre que no, que es que háblenos de manera llana, y hablar de manera llana es que, no, ¿sabe qué, men? No, ¿sabe qué, parcero? Lo que pasa, hermano, es que yo le voy a decir que esta vaina de la comunicación y las palabras, tampoco se trata de eso, ¿cierto? Porque caemos también en una chabacanería y no podríamos enriquecer el lenguaje. Como dice mi tía, que es muy bien hablada, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. No se me ponga muy alineado, no se me ponga muy alineado, pero tampoco se me ponga muy ordinariete, porque entonces caemos en un plano muy agropecuario, ¿cierto? Y no estamos hablando ante los muchachos de la plaza minorista que no comprenden de estas cuestiones académicas, comprenden otras, pero no de estos asuntos. Eso con los clientes es una falta de ética, de comunicación ética, porque lo que quiere el cliente es que usted le haga entender, y para eso es el abogado, para hacerle entender cuál es la consecuencia jurídica de sus actos, qué viene, cuál es el proceso, pero en términos cristianos, no en términos técnicos, porque entonces, por eso es que se estudia derecho, para aprender los términos técnicos que le llegue a la gente y ser un puente entre el Estado y el cliente, el ciudadano que no ha estudiado derecho. Bueno, alguien más. Muy buena esa intervención, me encantó. Sí, profesor. Germán, ¿qué más, hombre? Usted ha estado como muy callado, hermano, y su presencia... No, profe, estoy en la alcaldía trabajando y entonces por eso pues ni cámara tengo, porque aquí nos tienen bloqueado pues muchas cosas de multimedia. Pero sí le quería comentar que generalmente en la academia y en la ciencia uno no habla de un discurso, ¿sí? Porque es que en la academia y en la ciencia uno simplemente va a un público, es a dar a conocer un conocimiento, a compartirlo dentro de un grupo que está interesado en saber cuáles son los avances a nivel científico, cuál es una información que en el campo del conocimiento ha salido a luz y que quiere ser debatida. Pero generalmente el discurso sí se usa mucho en política y entonces los vocablos, el lenguaje son muy diferentes. En la ciencia, cuando se habla de conocimiento, se usa un vocablo muy técnico. Mientras que a nivel político se trata de usar un lenguaje que le llegue al ciudadano, que le llegue a las personas. Por ejemplo, cuando uno escucha los discursos de Gaitán, para uno, cuando uno escucha a Gaitán, le es difícil clasificarlo así en cierto tipo de géneros tradicionales. ¿Por qué? Porque escuchar a Gaitán es ver la vehemencia y la capacidad de manejar y de mover emociones de una audiencia, de un público. ¿Por qué? Porque Gaitán reconocía con orgullo que la oratoria pública para él era algo natural, ¿sí? Y pronunciaba fácilmente 8 o 10 discursos al día.
y él no tenía que pensar ni siquiera en cuál iba a ser el contenido de su próximo discurso. Para él eso era como si se tratara de un editorial de un periódico. Y Gaitán prácticamente en toda su carrera de orador, cuando mucho, escribió 5 discursos. ¿Por qué? Porque todos los tenía en la cabeza, tenía una capacidad de improvisar grandísima. Y era una persona que usted lo escucha y usted dice, este es mi candidato, este es por el que va a cambiar este país, este es el que va a transformar culturas, perdón, el que va a quitar vicios, esta es la solución para este país. Muchos de sus discursos eran llenos de unas frases que usted dice, usted lo movía y le hacían sentir emoción, ganas y de decir, aquí es donde debo de estar. Y por ejemplo, en parte de sus discursos él decía, es que la necesidad del pueblo no puede ser el negocio del político, ¿sí? La necesidad del pobre no puede traducirse en el afán y en el plato del político, pues para enriquecerse de él. Entonces cada discurso estaba, como ahorita lo planteaban, muy orientado a un público objetivo. Entonces cuando uno va a salir, si uno va a salir ante el juez, tiene que ir con esa capacidad técnica de argumentar por qué la situación que está proponiendo la contraparte no es a la luz la más cierta, no la más justa, sino la más cierta, porque pues trata de defender los intereses de una persona que le ha convocado. Pero de allí que cada discurso hay que modelarlo y ajustarlo conforme a esas personas que uno va a tener allá enfrente, para de esa manera poder decir, es que tuve asertividad y llegó el mensaje, lo transmití y acá caló dentro de esas personas que me escucharon. Muy bien, gracias Germán, muy bien. Muy bien, solo para aclararle a Germán que la palabra discurso es un genérico, es el genérico. Toda expresión racional es un discurso. Lo que le dice la mamá al niño es un discurso. Es decir, un discurso es una reflexión, es un raciocinio expresado, ¿cierto? Puede ser escrito. Es más, una valla publicitaria es un discurso. Ahí hay una reflexión, ahí hay un razonamiento. Una conferencia es un discurso. Lo otro que es que la oratoria es, dentro de los discursos, la parte que se refiere a la expresión oral en público, improvisada, no leída, improvisada, que es la herencia de los griegos. En Grecia, antes que cualquier cosa que se enseñó, en la Academia de Platón se enseñó fue eso, a disertar, a discursiar, a pensar con rigor y a hablar con responsabilidad. Eso es desde que Platón tenía la finca allá en la Academus, que se llamaba. Entonces, discurso es el genérico. Puede ser una prédica, es un discurso, o se llama homilética. Prédica es lo que hace el cura. Un discurso forense, cuando un general quiere levantar los ánimos de su tropa, es un discurso. Pero también puede haber una alocución cuando un mandatario quiere explicar alguna decisión, entonces no va a convencer a nadie, sino que explica una decisión, es un discurso. ¿Por qué? Porque siempre hay la parte del raciocinio. Una conferencia, esto lo que hacen los profesores, es un discurso que llama el discurso pedagógico, ¿cierto? Lo que hace un vendedor es el discurso comercial. Dentro de eso encontramos el pitch elevator. Lo que hace, bueno, el sermón o la prédica o la homilética, lo que hace el sacerdote, el imán en el caso de los musulmanes, explicar la doctrina de su iglesia. ¿Qué más? La proclama o la arenga, la peroración, ¿cierto? Eso es todo eso es el discurso. Un ensayo es un discurso, ¿cierto? Es un discurso porque es una intención de racionar, comentar, exponer para convencer a otro. Bueno,
Son las 11:44. Los que no hayan escuchado esos discursos, yo quisiera que alguien los convenciera de que los escucharan. Lady Johanna, que los escuchó. Dile a los demás compañeros por qué deberían